Ya no los necesito convencer que los desafíos sociales, políticos, ambientales, económicos, los rápidos cambios de la tecnología van a requerir una gran habilidad en nuestros jóvenes en su futuro. ¿Cuál es esa habilidad? Que a mí me gusta mucho, es la capacidad de aprendizaje. Pero aún más allá que eso, es la motivación por el aprendizaje. Porque aprender cualquier cosa importante toma muchas frustraciones, tiene muchos obstáculos. Nada importante se aprende fácilmente. Por lo tanto, necesitamos esa motivación resiliente que nos va a levantar después de cada fracaso, cada frustración, sin perder el entusiasmo. En su visita a Chile, Thomas Friedman, un columnista del New York Times, dijo que la motivación por aprender, no tener motivación por aprender, iba a ser una de las principales desventajas del siglo XXI. Motivación para aprender. Entonces, ¿cómo podemos construir esto en nuestros niños y niñas y jóvenes para que enfrenten sus desafíos del futuro y estén dispuestos a aprender por el resto de sus vidas? Esto fue lo que fui a estudiar yo a Stanford, porque fui a buscar a una de las eminencias de la motivación humana. Ella es Carol Dweck. Lleva más de 30 años o 40, no sé, dedicándose a entender qué hace que un niño o niña se motive, se entusiasme ante un desafío de aprendizaje en vez de paralizarse y querer renunciar. Ella estudió que hay un grupo de creencias muy importantes que predicen estas dos actitudes, y son las creencias que tenemos con respecto a nuestras habilidades, a la inteligencia, a la naturaleza del talento. Ella distingue dos grandes grupos. Por un lado, la mentalidad fija. Tú tienes mentalidad fija si crees que la inteligencia es algo que no se desarrolla, que en algún minuto quedó determinado y luego no va a cambiar. ¿Quién de ustedes creció como yo en este paradigma en que el cerebro cambiaba cuando éramos chicos y después quedábamos con ciertas habilidades y ahí había que navegar con lo que teníamos? Así es. Pero en el otro extremo, y es lo que hemos aprendido mucho más a través de estudios de neurociencia, es que el cerebro es plástico por mucho tiempo de nuestra vida. De hecho, depende de nosotros cuán plástico lo mantenemos. Y si tú crees entonces que la inteligencia es como un músculo que se puede cambiar y que se puede desarrollar, ella lo nombró mentalidad de crecimiento. Lo interesante es que estas dos mentalidades te hacen reaccionar radicalmente distinto ante un desafío de aprendizaje. Los niños que tienen y niñas que tienen mentalidad de crecimiento tienden a quedarse más tiempo tratando de resolver un problema. No tienen susto de sus errores y no los esconden, sino que al revés preguntan y buscan nuevas estrategias para enfrentarlo. Porque el fracaso no es una señal del límite de nuestras habilidades, sino que es un paso obligatorio cuando tú estás tratando de desarrollar una habilidad que no tienes. Si no tienes algo, si no tienes una habilidad, obvio que vas a tener algún tipo de frustración al comienzo, pero eso no es determinante, eso no es el final del camino, ese es el comienzo. Tú puedes desarrollarlo y de hecho hemos aprendido que tenemos un cerebro que es capaz de desarrollar, que las neuronas son capaces de estirarse y crear nuevas conexiones, o borrar conexiones y crear unas nuevas si uno quiere cambiar ciertas cosas, aprender habilidades nuevas y en general, al final, agrandar nuestra inteligencia. Estudiando esto me pregunté entonces, ¿cómo estamos en Chile? ¿Cómo están los jóvenes hoy en Chile? ¿Seguirán como yo, como en este paradigma que yo crecí, o tendrán mayor mentalidad de crecimiento? Si ustedes estuvieron en segundo medio el 2012, ¿hay alguien? Bueno, tus respuestas están aquí. Nosotros medimos a través de los cuestionarios del CIMSE a todos los niños y niñas jóvenes, en realidad de segundo medio, cuál era su mentalidad. Ellos contestaron su mentalidad. Y este gráfico muestra del 1 al 10 son los deciles de ingreso familiar y la barrita es el porcentaje de estudiantes que reportó una mentalidad de crecimiento en ese decil. Bastante malas noticias. Vemos que en el decil donde hay más oportunidades, solo 1/3 de los estudiantes cree que su inteligencia puede crecer. Pero más devastador aún es la desigualdad a través del espectro socioeconómico, ya que donde hay menos oportunidades debido a la desigualdad que hay en la distribución de oportunidades, también tenemos a los niños menos potenciados para poder aprovecharla. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos nosotros en Chile trabajar la mentalidad de los estudiantes para crearles una motivación resiliente?
Para responder esta pregunta, nos asociamos con investigadores de Stanford y de la Universidad de Texas y otros en España para adaptar una intervención que habían creado en Stanford para enseñar a los estudiantes sobre la maleabilidad de la inteligencia y la plasticidad del cerebro. Entonces nosotros fuimos a más de 300 salas de clase en Chile y al azar a un grupo de niños en cada sala de clase les enseñamos esto y al otro grupo les enseñamos algo neutro. Entonces tenemos al grupo neutro y al grupo tratado. Y luego les preguntamos, una vez que aprendieron esto, que hicieron el curso, les preguntamos, ¿qué oportunidad quieres, qué opción quieres tomar? Tenemos una opción que es resolver un ejercicio difícil, pero donde puedes aprender algo nuevo, o un ejercicio fácil que ya sabes hacer. En el grupo neutro, menos de la mitad tomó el ejercicio difícil que representaba una oportunidad de aprendizaje. O sea, la mitad de los estudiantes está dispuesto a perder el tiempo y no ganar nada al respecto. Pero en el grupo tratado, esta proporción aumentó en 12 puntos porcentuales. Estos eran más de 6.000 niños. Esto quiere decir que más de 700 niños ahora tuvieron la oportunidad, tuvieron las ganas de tomar un desafío de aprendizaje en vez de perder el tiempo. Esto es una súper buena noticia. Además, me mostraron mayor mentalidad de crecimiento y aumentaron las expectativas de lo que podían lograr en matemática y lenguaje. Y algo muy importante, solidificaron el propósito de por qué seguir aprendiendo, que es otra pieza clave para una motivación resiliente, pero que no vamos a ver hoy día. Además, en los estudios que se han hecho en Noruega, en Perú y en Estados Unidos, David Yeager es uno de nuestros colaboradores. Él ha estudiado esto en una muestra representativa de Estados Unidos y ha observado que los estudiantes aumentan su aprendizaje después de este curso, después de estar convencidos que la inteligencia es maleable, pero esto sucede con mucha más potencia en algunos colegios que en otros. No siempre este empujón aguanta hasta el final de año. ¿Y dónde es donde más florece esto? Es en aquellos establecimientos donde hay una cultura más propicia para el aprendizaje, donde las normas, en general, ya las normas sociales de la escuela ya están orientadas al aprendizaje en vez del resultado o donde más creen que las personas pueden aprender. Esto nos lleva a entender que la mentalidad se desarrolla no solo racionalmente sabiendo este dato de que el cerebro es plástico, sino que también se aprende de forma social. Pero en verdad el ser humano, para lo que es más experto, es para aprender socialmente, para copiar, para absorber de una manera casi, podríamos decir, esotérica, pero nosotros somos sensibles a las creencias que tienen las otras personas y tendemos a alinearnos y a parecernos en estas creencias de las personas que tenemos alrededor. Entonces, nuestra cultura es muy importante. Y de hecho nosotros hemos visto que acá en Chile, con los datos también del CIMSE, que aquellos profesores que tienen mentalidad de crecimiento han logrado que sus estudiantes tengan mejores resultados y los profesores contagian la mentalidad a sus colegas. Cuando tú pones dos profesores a conversar, el profesor neutro se adquiere con mayor facilidad la mentalidad del otro profesor y tiende a confiar más en la inteligencia o en el esfuerzo dependiendo de esta mentalidad que reciba. Y con esto quiero pasar a los estudios que ha hecho Joseph Henrich. Él es biólogo, antropólogo y miles de cosas de la Universidad de Harvard. Él estuvo estudiando que el secreto del éxito de la especie humana no es la inteligencia individual, sino que es la inteligencia colectiva, la cultura que hemos generado entre todos. De hecho, él dice que la cultura es donde estamos almacenando nuestro conocimiento colectivo, nuestras creencias. Y eso es mucho más grande que lo que cabe en nuestro cerebro y es lo que nos permite llegar mucho más lejos. Dice, no es que tengamos sociedad porque se nos ocurrió, por lo inteligente que somos, que era una buena idea, sino que gracias a que tenemos sociedad y tenemos una cultura es que somos inteligentes. Es la sociedad la que nos hace inteligentes. Y él lo ha estudiado de varias formas, pero una manera muy interesante fue con un experimento que hizo con invitó a 100 estudiantes de Yale a estar este experimento y los repartió al azar en 2 sociedades. Y además habían en 10 generaciones. Entonces cada estudiante era de una de estas 2 sociedades y de una generación. Y la meta de cada sociedad era llegar a aprender
a armar ese monito con un computador. Entonces, en la primera sociedad era una sociedad más segmentada, donde cada generación solo podía aprender de una persona de la generación anterior. Imagínense la segmentación que hay entre disciplinas, la segmentación que hay entre ideologías, entre sectores socioeconómicos, ¿verdad? Donde cada uno solo tiene acceso al que era igual que ti de la generación anterior. O una sociedad donde cada uno puede aprender de todos los que estaban en la generación anterior, más conectada. Este gráfico muestra cómo aprendieron las 10 generaciones. La línea azul es la sociedad más segmentada, donde nunca realmente pudo moverse de la mitad de distancia de la meta. El 50% de logro sería de la meta, mientras que la sociedad más conectada, que tenía acceso a mayor cantidad de personas y de experiencias, pudo avanzar mucho más rápido y lograr el aprendizaje que estaba buscando. Entonces, lo que tenemos que pensar ahora no es solo si creemos que nuestro cerebro es plástico, sino también tenemos que estar conscientes que somos parte de un cerebro mucho más grande, que somos todos nosotros que vivimos en sociedad, compartimos una cultura y vamos construyendo un cerebro colectivo con conocimiento colectivo. Mientras más grande y más conectado, más grande va a ser la capacidad de este cerebro. Así nuestro gran capital, el gran capital que le vamos a dejar a nuestros futuros adultos, que hoy son jóvenes, niños y niñas, es nuestra motivación, que desarrolle motivación para el aprendizaje, pero en una comunidad que esté conectada, que esté abierta y que sea inclusiva, convencida de que todos pueden aprender. Y esto es muy importante para los jóvenes que a veces nos miran a nosotros en menos. Ustedes, los adultos, son la generación vieja, no saben nada. Tengan cuidado porque están perdiendo mucho del conocimiento que hemos acumulado por años y años, de maneras que sabemos vivir, de por qué hacemos las cosas de cierta forma. Así que no nos den la espalda y mantengámonos todos juntos, porque nosotros también tenemos mucho que aprender de ustedes. Muchas gracias y los invito a las mujeres, sobre todo, a ir al bus que hay afuera. Nuestra voz está afuera esperando recibir las voces de las mujeres en estos números. Así que los invito a pasar afuera después. Muchas gracias.